todas las épocas, en todas las épocas y en todos los lugares, ¿ya? Eh, y tiene un origen, ¿ya? Temporal y territorial determinado, ¿ya? Eh, y esa concepción del conocimiento, esa concepción del saber, determina lo que hoy día se hace en las escuelas y se hace en las universidades, ¿no? Y determina no solamente lo que se considera saber y conocimiento, lo que se considera verdad, ¿ya? Lo que se considera realidad incluso, ¿no? Sino que es una causa bastante subliminal de exclusión, ¿ya? De ciertos grupos por sobre otros, ¿ya? Porque al no considerar como saber y como conocimiento lo que producen ciertos grupos, invisibiliza, niega, ¿no? Excluye a esos grupos, ¿no? De estos ámbitos de conocimiento verdadero o real, ¿no? Entonces, el trabajo de Morris Berman es bien interesante porque él analiza cómo en la historia de Europa, ¿cierto? Porque nosotros somos una colonia europea y por lo tanto se nos ha heredado esa historia, ¿ya? En la historia de Europa, en determinado momento comienza a imponerse una concepción de lo que es el conocimiento que finalmente se instala como el paradigma fundamental, ¿ya? Que es la idea de que es la ciencia, ¿no? La forma prioritaria, ¿no? De acceder al conocimiento. Y todo lo que está fuera de la ciencia, entendida en su método más tradicional, ¿no? Es negado, ¿no? Como posibilidad de acceso al conocimiento, ¿ya? Emociones, sensaciones, ¿ya? Em, experiencias corporales, por una parte, pero también conocimientos de otras culturas, ¿no? De culturas subalternas, ¿no? Indígenas, de culturas marginalizadas de los centros de poder o de las formas de transmisión del conocimiento que tenemos establecidas como institucionalmente válidas, ¿no? Pobres, indígenas y todos los posibles grupos marginales, incluidos mujeres también, ¿cierto? Mujeres de exclusiones de género, étnicas, ¿no? Que finalmente también son exclusiones de aproximaciones epistemológicas a la realidad, ¿no? Que no son las dominantes, ¿no? Entonces, esto surgió en un momento particular de la historia europea, ¿no? Em, y tiene que ver con el surgimiento del modelo de producción capitalista, ¿ya? Que comienza a emerger hacia inicios de fines de la Edad Media, ¿ya? Nosotros estuvimos viendo el texto de Colón, ¿cierto? Colón era un navegante, ¿no? Bueno, eso que logró hacer Colón, ¿no? Se explica porque se desatan una serie de fuerzas económicas nuevas, ¿no? En esa época en Europa que crean un modelo de producción y de economía distinto, y ese modelo de producción y de economía distinto crea relaciones entre los grupos y entre las personas distintas, y esos modelos y relaciones entre grupos y personas distintas a su vez crean formas de entender el conocimiento distintas, ¿cierto? Entonces hay una relación entre el desarrollo del modelo de producción capitalista, eh, una concepción cultural del mundo y de nuestras relaciones que está basada en aspectos como la concepción del tiempo, ¿ya? El tiempo como un recurso escaso, esa idea que tenemos nosotros de que el tiempo corre, ¿cierto? Que el año se termina rápido, que todo nos parece más veloz, ¿no? De lo que nuestro cuerpo y nuestra conciencia tiene la sensación de haber vivido. Bueno, eso responde a un patrón cultural, a una pauta cultural que también surge en esta época, ¿cierto? Fines de la Edad Media, inicios del Renacimiento. ¿Ya? Necesidades ilimitadas, ¿ya? Recursos limitados. Esto que vimos claramente en el texto de la Madre Vaca, ¿cierto? Esta concepción, esta creencia de que vivimos en un mundo donde hay necesidades ilimitadas y recursos limitados, también viene de esta época, ¿ya? Entonces, que
Lo que hay que hacer es intensificar la productividad, ¿cierto? Y para intensificar la productividad hay que ordenar el tiempo de determinada manera, pero también tenemos la sensación de que el tiempo es insuficiente siempre. Por lo tanto, hay que hacerlo rendir al máximo. Y eso da pie a una concepción epistémica basada fundamentalmente en lo que se llama la filosofía experimental o el racionalismo o el empirismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco cómo surgió eso. Ya. ¿Qué estaba ocurriendo a fines de la Edad Media? Hay un proceso creciente de expansión de la población, de aumento de la población, ¿ya? Eh, Hay un corte de las rutas comerciales más tradicionales por temas políticos, ¿no? Y de guerra, etcétera. Y por lo tanto empieza a haber una presión por mayor cantidad de alimentos en Europa, ¿ya? ¿Qué provoca eso? Una búsqueda de un horizonte mayor, ¿no? Para una Europa que vivía muy cerrada sobre sí misma, comienza a tener que ir a buscar recursos a otras latitudes, ¿cierto? ¿Y qué necesitaba para ir a buscar recursos a otras latitudes? Necesitaba barcos, ¿cierto? ¿Y qué se necesita para los barcos? Se necesita tecnología. ¿Qué se necesita para construir mejores y más barcos? Tecnología, ¿ya? Entonces aumenta la necesidad de un mayor desarrollo tecnológico de la construcción, sobre todo vinculada a la navegación, que era la manera de moverse en esa época, ¿cierto? En ese marco, lo que era el trabajo artesanal, familiar que existía hasta esa época, comienza a transformarse. Se requieren hacer más obras, ¿no? De las que se hacía artesanalmente, y por lo tanto esta economía familiar comienza a cambiar. Hay una persona que agrupa a varias familias de artesanos que comienzan a producir intensificadamente estos materiales para la navegación. eh, y esa persona, a su vez, eh, cuando ocurría que no se alcanzaba a producir de una manera adecuada, facilitaba un crédito, ¿no? Y entonces en esta época también se instaura esa relación, ¿ya? De préstamo a prestamista, ¿no? De persona que pide un préstamo a persona que pide un prestamista, y con eso surge el empresariado, ¿cierto? O sea, una persona que maneja volúmenes de dinero mucho mayores de lo que se manejaban hasta entonces, tiene a su cargo un conjunto de familias que eran antiguos artesanos y que ahora son obreros, ¿no? Comienzan a ser obreros paulatinamente, ¿cierto? Y es capaz de facilitar créditos, ¿ya? ¿Qué ocurre con este cambio de la situación económica? Que el tema de la cuantificación del tiempo se comienza a instalar, ¿ya? Por una parte surge el reloj, ¿ya? Que hasta ese momento no existía, no era utilizado, ¿no? Y entonces esta idea del tiempo cíclico que imperaba en la Edad Media se cambia por esta concepción del tiempo lineal, ¿ya? Un tiempo lineal que se agota, ¿cierto? Que es acelerado y que siempre se proyecta hacia el futuro, ¿no? Y la relación del crédito aumenta, intensifica esa relación también, ¿cierto? Porque tú prestas plata a futuro, entonces empiezas a producir para un futuro mejor, ¿no? Lo empiezas a invertir a futuro, ¿cierto? Cosa que marca nuestra sociedad hasta el día de hoy, ¿cierto? Eh, y el tiempo, por lo tanto, comienza a ser considerado un factor fundamental, ¿ya? Para la construcción de nuestras relaciones, para el modo en que nos entendemos a nosotros mismos, para el modo de constituir sociedad, para definir lo que es más valioso y lo que es menos valioso en términos de actividades humanas, ¿no? Ya. Entonces, a partir de ahí, bueno, aquí me adelanto un poquito. eh, Esto es lo que le explicaba, ¿cierto?
se comienza a instaurar la idea de que hay que controlar la naturaleza para intensificar la producción, ¿ya? Este control de la naturaleza se tiene que hacer en poco tiempo, por lo tanto tiene que haber un cálculo racional del tiempo y de los recursos, ¿no? Y se estimula la creación de la riqueza y la entrega del crédito o del préstamo como forma de relación entre las personas, ¿ya? En ese marco entonces estamos, en ese marco de relaciones económicas y sociales, eh, surgen corrientes que tienen que ver con el desarrollo de la investigación del mundo académico, ¿cierto? De lo que entonces era el mundo académico, ¿ya? Representadas en dos personas, ¿ya? Uno es Bacon y el otro es Descartes, ¿no? Eh, Bacon es el padre o el representante fundamental del empirismo, Descartes es el representante fundamental del racionalismo, ¿ya? ¿Cuál era un poco de memoria, cuál era la frase clásica de Descartes? Cogito ergo sum. ¿Qué significa? Pienso, luego Significa existo. Ya, pienso, por lo tanto, existo. ya. Pienso, luego existo, ¿cierto? La existencia es la manera en que nosotros tenemos de vivir el mundo aquí y ahora, ¿cierto? El pensar es una abstracción, ¿cierto? El crédito, el préstamo también es una abstracción, ¿cierto? Tú prestas algo que está por venir, ¿ya? Tienes que producir algo que está por venir, ¿no? Y que esas dos personas que establecen una relación de préstamo imaginan, ¿ya? Entonces, esa condición económica de alguna manera va influenciando, ¿no? La manera de construir conocimiento que se va produciendo, ¿ya? Descartes, lo que plantea Descartes, digamos, es todo puede ser un engaño, ¿cierto? En mi vida sensorial, en mi vida experiencial, todo puede ser un engaño, ¿ya? La luz que estoy viendo, ¿no? Lo que mi piel está sintiendo, ¿cierto? Los sueños que tengo en la noche, ¿no? Todo puede estar producido por un duende mágico, ¿ya? O más bien diabólico, ¿cierto? Que me quiere perjudicar o quiere orientar mis actitudes, ¿no? Eh, ¿De qué es lo que yo realmente, lo único que estoy seguro es de lo que estoy pensando, ¿cierto? Yo tengo una certeza de que hay algo operando, ¿no? En mi cabeza que me va entregando ciertas señales de lo que debo hacer o de lo que no debo hacer, ¿no? Y por lo tanto la razón es mi única certeza, ¿ya? Em, ¿Cuál fue el aporte tremendo de Descartes? Que el racionalismo de alguna manera respondía a la condición del tiempo que estaba viviendo Descartes, que era un tiempo saliendo de la Edad Media, ¿cierto? Donde el dogma, digamos, el dogma de fe era el elemento fundamental que orientaba las actitudes y los comportamientos, ¿no? Por lo tanto, esta duda cartesiana, ¿cierto? Esta duda metódica, ¿no? Como él mismo la llamó, ¿cierto? Era fundamental en un tiempo donde no había permiso para dudar, ¿cierto? Tú tenías que creer sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, esta fe en la razón es una respuesta a ese periodo anterior que era la Edad Media, ¿no? Donde dominaba fundamentalmente la iglesia, ¿cierto? Como elemento regente de las relaciones humanas, ¿ya? ¿Qué relación tiene Descartes con Bacon y el empirismo, ¿no? Lo que Bacon planteaba fundamentalmente era que eh, el modo, el único modo palpable y evidenciable y manifestable, ¿no? De que el ser humano podía evolucionar era el desarrollo tecnológico, ¿ya? Eran las máquinas, ¿ya? Eh, la tecnología, por lo tanto, era de alguna manera la construcción de una nueva humanidad, ¿ya? Eh, y era la construcción de una nueva humanidad porque era manifestación del cambio, de la transformación, ¿ya? Para Bacon decía, todos los hechos humanos más o menos se mantienen de la misma manera, ¿cierto? El afecto, el amor,
la religión, ¿ya? No cambia demasiado, ¿cierto? Es estable. ¿Qué es lo que sí cambia, qué es lo que sí transforma? La tecnología, ¿cierto? El desarrollo tecnológico. ¿Mm? Y por lo tanto, la manera de construir conocimiento era violentando la naturaleza a partir de las máquinas, ¿cierto? Era transformando, interviniendo la naturaleza a partir de las máquinas, ¿ya? Em, entonces, lo que se produce es una asociación entre el racionalismo de Descartes y el empirismo de Bacon. Uno muy concreto y el otro muy abstracto, ¿cierto? Pero se produce esta asociación o esta articulación, ¿ya? Entonces Bacon es la tecnología es fuente de una nueva epistemología, el conocimiento de la naturaleza depende de la creación de condiciones artificiales que modifiquen el funcionamiento de la naturaleza, ¿ya? Y de ahí nace la experimentación como forma de acceder al conocimiento, ¿cierto? La ciencia experimenta para llegar a nuevas verdades o a nuevas formas de conocimiento. ¿Mm? El conocimiento es poder sobre la naturaleza y la verdad es utilidad, ¿ya? O sea, lo importante no es tanto lo verdadero, sino que es lo útil, ¿ya? Eh, la certeza se obtiene por medición matemática, ¿ya? Descartes, en tanto, decía la razón es lo único cierto porque es lo único que yo puedo constatar, ¿ya? Y creía él que el funcionamiento del pensamiento también solamente era aprensible a través de la abstracción numérica, ¿ya? Que es una abstracción total, ¿cierto? O sea, los números y la matemática son elementos que no tienen ningún anclaje en la realidad, ¿ya? La realidad se descubre en el método atomístico, o sea, la realidad, las cuestiones que nosotros necesitamos estudiar o necesitamos conocer, tenemos que descomponerlas en sus partes, ¿ya? Y aquí surge el método atomístico, que es el método por excelencia que utiliza la ciencia para conocer, ¿cierto? Nosotros, para conocer el cuerpo, lo tenemos que reconocer distintos sistemas, ¿bien? Sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, ¿ya? Y todos conocimos el cuerpo así en la escuela, ¿no? Descomponiéndolo en sus distintas partes, ¿ya? Nadie mucho nos habló de lo que de lo que el cuerpo siente como un todo, ¿ya? Bueno, eso viene también de estas concepciones originales, ¿no? Sobre lo que debería ser la filosofía experimental, ¿no? Eh, y se impone, por lo tanto, una filosofía mecánica. El universo es materia y movimiento, ¿ya? La pregunta por el por qué, por los fundamentos de las cosas, da paso a la pregunta por el cómo. Y eso vamos a ver cuál es el origen de eso, ¿no? Ya, este es Bacon, ¿ya? Un retrato de él, ¿ya? Eh, Y ahí se plantea en el texto de Berman, la disposición de un hombre y los funcionamientos secretos de su mente y de sus afectos son mejor puestos al descubierto cuando él está en problemas, ¿ya? Asimismo, los secretos de la naturaleza se revelan más rápidamente bajo los vejámenes del arte para leer la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la artesanía, la tecnología, que cuando siguen su propio curso. Es decir, conocemos mejor no en la contemplación de la naturaleza, sino que interviniendo la naturaleza, ¿no? Experimentando con ella, cambiando el modo en que ella hace las cosas, ¿ya? Y ese es el origen del método experimental, ¿no? Descartes, Leonardo, ¿tú puedes leer esta frase? Pero por supuesto, dice Descartes, aquellas largas cadenas de raciocinio, escribe, tan simples y fáciles que permitieron a los geómetras llegar a las demostraciones más difíciles y han hecho preguntarme si acaso todas las cosas conocibles para el hombre podrían caer en una secuencia lógica similar. Descartes en el discurso del método. ¿Ya? O sea, Descartes creía que en el fondo todo objeto de conocimiento podía ser traducido en números, ¿ya? Traducido en formulaciones geométricas o numéricas, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasa hoy día en la academia cuando presentamos un gráfico o cuando se presenta un ranking, ¿ya? De notas, ¿ya?
tendemos a creer que eso es la realidad, ¿cierto? El cálculo numérico, las evidencias numéricas nos parecen mucho más certeras, ¿no? Mucho más ciertas y mucho más fiables que un estudio cualitativo discursivo, por ejemplo, ¿no? Que tendemos, digamos, a cuestionarlos más, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay algunos ejemplos que pone ahí Berman como ejemplos gráficos de cómo surge esta nueva concepción, ¿ya? Del conocimiento que se sostiene a su vez en una concepción de la naturaleza, ¿ya? Hay un experimento eh, que hizo Galileo, ¿cierto? Sobre la luz, ¿ya? Eh, donde él logró con un haz de luz blanca eh, hacer que se dividiera en un espectro de distintos colores, ¿ya? Y esto de alguna manera, esta experimentación, ¿cierto? Que muestra el multicromatismo del blanco, ¿no? De original del blanco, ¿cierto? Eh, grafica un poco lo que es este método atomístico, ¿cierto? Este método de descomponer la realidad para contemplarla de mejor manera y conocerla de mejor manera, ¿ya? Entonces dice Berman, el conocer algo es subdividirlo, cuantificarlo y recombinarlo. Es preguntarse cómo y jamás enredarse en la complicada maraña del por qué. Conocer algo es sobre todo distanciarse de ello como le indicara Galileo, convertirlo en una abstracción. El poeta puede tornarse desmedidamente efusivo acerca de un haz rojo que cruza el cielo a medida que el sol se va poniendo, pero el científico no es engañado tan fácilmente. Él sabe que sus emociones no le pueden enseñar nada sustancial. El haz rojo es un número y esa es la esencia del asunto, ¿ya? Entonces esta capacidad científica de descomponer la luz, ¿ya? Es un elemento central, ¿no? De cómo se contrasta, ¿no? Una manera de conocimiento, una forma de conocimiento, una perspectiva de conocimiento más contemplativa, ¿no? Que hoy día podríamos decir más poética, ¿cierto? Nosotros tenemos usualmente el dicho de decir eso es pura música, ¿cierto? Eso es pura poesía, como si fuese algo inútil, ¿no? Eh, en contraste con la ciencia que descompone la realidad, ¿cierto? Para conocerla y para llegar a la verdad, ¿no? De esa realidad, ¿no? Otro ejemplo que muestra Berman de cómo se va instalando esta idea de la filosofía experimental, ¿cierto? Usualmente, antes de que emergieran, ¿no? Estos principios de la ciencia, se creía que los cuerpos se movían porque tenían una intención interna de moverse, ¿ya? O sea que una pelota se movía eh, porque algo animado tenía en ella que la atraía, ¿no? Hacia ese lugar donde ella se estaba moviendo, ¿ya? Eh, bueno, qué es lo que demostró Galileo con este experimento donde él va midiendo el tiempo que se demora una pelota en subir y bajar por dos ramplas, ¿ya? Y va calculando cuánto la pelota se va demorando en la subida y la bajada, ¿no? Y se da cuenta en la medición de ese tiempo que el movimiento de la pelota responde a una fórmula, ¿ya? La distancia proporcional al cuadrado del tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, esta creencia antigua, anterior, de que las cosas se movían animadamente, ¿no? Con una intención, ¿no? Eh, hacia el lugar donde iban, es reemplazada por una fórmula matemática, ¿cierto? Los cuerpos se mueven en una relación de distancia en la que la distancia es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿ya? Se resuelve ese enigma en esa fórmula, ¿ya? Aquí Berman plantea también el cómo Newton, que es uno de los, probablemente el mayor referente, digamos, eh,
de lo que fue el surgimiento de la ciencia como forma de conocimiento, él descubre la teoría de la gravedad, ¿cierto? Elabora, digamos, la ley de gravitación universal, ¿no? Es conocida esta historia de que él estaba sentado en un arbolito y ve caer la manzana, ¿cierto? Y entonces saca una cierta conclusión, digamos, de cómo funciona, ¿no? La ley de gravitación universal y por qué los cuerpos son atraídos, ¿no? Hacia la Tierra, ¿ya? Eh, el tema es que cuando él plantea este asunto de la ley de gravitación universal, él es explícito en decir que a él no le interesa mucho si hay alguna espíritu, alguna divinidad, ¿no? O algún ser, ¿no? Que esté provocando esa atracción, ¿no? Sino que a él simplemente le interesa el cómo funciona la ley de gravitación, ¿ya? Le interesa el proceder de la energía, ¿no? No le interesa el origen de la energía ni la causa de la energía, ¿ya? Y por eso Berman dice que cuando surge la ciencia, el cómo reemplaza, la pregunta por el cómo reemplaza la pregunta por el por qué, ¿ya? Has- Hasta la Edad Media, el conocimiento se preguntaba siempre por los porqués, por la causa de las cosas, ¿no? Y por lo general se asignaba una causa divina, ¿no? A las cosas, ¿ya? Si la pelota se quiere mover hacia un punto, es porque la pelota tiene un deseo interno, ¿cierto? Y esa pregunta por el por qué, por lo general tenía un contenido ético, ¿ya? La pelota quiere buscar una relación con eso hacia lo cual se mueve, ¿cierto? Tiene un deseo, tiene una voluntad, ¿no? Hacia lo cual se mueve. Esa pregunta por el por qué y por el sentido, ¿no? De las cosas y el sentido del comportamiento del universo, finalmente, es abandonada y se impone entonces la pregunta por los procedimientos, por el cómo, ¿ya? Y eso tiene una importancia fundamental porque se produce una bifurcación, ¿no? De la pregunta por el conocimiento, ¿no? Y por la verdad respecto a la pregunta por los valores y la moral, ¿ya? Entonces, desde esta época se dice la pregunta por los valores y la moral es ámbito de la religión, la pregunta por cómo se comporta la realidad es ámbito de la ciencia, ¿ya? Y cada una de estas eh, explicaciones tiene sus propias instituciones, ¿ya? La universidad es el lugar entonces donde nos preguntamos por el cómo, ¿ya? No por los fundamentos morales, ¿no? De la realidad, sino que por el cómo funciona la realidad. La iglesia se preguntará entonces por los fundamentos morales de la realidad, ¿eh? Eh, Gina, ¿tú puedes leer lo que dice ahí? El universo material es como una máquina en la que no hay vida ni telos, ni mensaje moral de ningún tipo, sino tan solo movimientos y ensamblajes que pueden explicarse de acuerdo con la disposición lógica de sus partes. ¿Ya? Bueno, el universo como un gran ensamblaje, ¿cierto? Como un gran mecanismo, ¿ya? De funcionamiento, ¿eh? Eh, Tal como el reloj, ¿cierto? Eh, de alguna manera el reloj es la metáfora, ¿no? De cómo se entendía este nuevo universo, ¿eh? Entonces se contrastan aquí dos visiones de mundo, ¿cierto? Una que imperaba en la Edad Media, ¿no? Que entendía al universo como geocéntrico, ¿cierto? La Tierra al centro de todo, nosotros al centro de todo, ¿no? Un universo cerrado, con Dios como un movedor inamovible, y como la esfera más externa de este mundo geocéntrico, ¿cierto? La ciencia, un universo heliocéntrico, o sea, el centro está en otra parte, nosotros ya no somos ese centro, ¿no? De la existencia, y un universo infinito que no se sabe dónde termina, ¿no? La explicación, por lo tanto, es teleológica, ¿cierto? En la Edad Media, o sea, tiene un fundamento religioso, ¿cierto? Y espiritual, ¿ya?
eh, y se buscan las causas finales de las cosas, ¿ya? Las causas fundamentales de las cosas. En el caso de la ciencia, la explicación se busca en la materia y el movimiento, porque el universo está compuesto de eso, para la ciencia, de materia y movimiento, de nada más, ¿no? No hay propósito, ¿ya? Y por lo tanto es atomística. Lo que importa es descomponer este mecanismo para saber cómo se engranan, ¿no? Estas distintas piezas, ¿no? El movimiento es forzado o natural, ¿ya? Requiere de un movedor, en el caso de la Edad Media, y en el caso de la ciencia, el movimiento no requiere de un movedor, ¿cierto? El movedor se deja en un misterio a resolver por otros, ¿cierto? El movimiento lo que importa es describirlo, ¿ya? Lo que importa es explicar cómo funciona, ¿ya? El tiempo en la Edad Media es cíclico y es estático, ¿ya? No hay mucha diferencia entre presente y futuro, ¿ya? En tanto, para la ciencia el tiempo es lineal y progresivo, ¿ya? Es un tiempo enfocado hacia el futuro, es un tiempo lineal, ¿ya? Eh, donde vamos dejando atrás el pasado, ¿cierto? Y donde vamos progresando hacia el futuro, ¿ya? Y en el caso de la Edad Media, la naturaleza es viva, orgánica, ¿ya? Y la observamos y hacemos deducciones de principios generales que ya están establecidos también de acuerdo al orden espiritual o de creencias que nosotros establecemos, ¿ya? Para la ciencia, en cambio, la naturaleza es mecánica y es conocida por medio de la manipulación y la experimentación y la abstracción matemática, ¿ya? Entonces son dos paradigmas muy distintos, ¿cierto? Eh, y que determinan también el desarrollo de lo que va a ser la sociedad eurocéntrica, ¿no? O con origen, digamos, en Europa, durante al menos los eh, 4 o 5 siglos que siguieron, ¿no? Que siguen al siglo XVII, ¿cierto? Eso está recién hoy día superándose, transformándose, ¿ya? Roberto, ¿tú puedes leer esta frase de Newton? Bueno, Newton, superación del porqué en la ciencia. La gravedad debe ser ocasionada por un agente que está actuando constantemente de acuerdo a ciertas leyes, pero el que este agente sea material o inmaterial lo he dejado a consideración de mis lectores. Berman, 1987, página 35. Ya, esto es lo que veníamos hablando, ¿cierto? O sea, yo de lo que me encargo es de explicar cómo funciona la gravedad, ¿ya? Si hay una causa material o inmaterial de la gravedad, la verdad es que es materia de otro personaje, ¿cierto? Del sacerdote o de otro personaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea Berman? Que este predominio de la ciencia como única forma válida de llegar al conocimiento, porque en el fondo esto fue un proceso paulatino y gradual, ¿cierto? Se fue imponiendo de a poco, ¿no? Hay que recordar que Galileo fue juzgado, ¿no? Por los experimentos que hizo, ¿cierto? Por lo que trató de aportar. Cuando llegó Newton, unos años después solamente, ya estaba absolutamente legitimada, mucho más legitimada la ciencia, ¿no? Como forma de aproximación al conocimiento, ¿no? Pero se va instalando como expresión de una nueva cultura esta forma de entender el saber, ¿cierto? Y es lo que Berman distingue como oposición entre una conciencia participativa y una conciencia no participativa, ¿ya? La filosofía experimental, la filosofía científica, se caracterizaría por una conciencia, por instalar una conciencia no participativa, una conciencia que nos desliga del mundo, que nos desliga de la realidad, ¿ya? Una conciencia que en tanto requiere la separación sujeto-objeto de conocimiento, ¿cierto? Como garantía, ¿no? Para llegar a ese conocimiento, nos desvincula, ¿no? Nos desarraiga de alguna manera de nuestra realidad, ¿ya? Entonces, una concepción atomista que compartimentaliza y fragmenta la realidad, ¿cierto?
es una concepción del conocimiento que depende de la separación del sujeto-objeto. Se supone que nosotros cuando construimos ciencia, ¿cierto? Y eso pesa absolutamente todavía en la academia, debemos evitar el sesgo, ¿no? Cualquier tipo de sesgo, ¿ya? Todo lo que es personal, todo lo que es está teñido por nuestros valores, ¿cierto? Se asume como sesgo, como algo que nos limita, ¿no? Nuestra captación de la realidad, ¿ya? Y se requiere, por lo tanto, para llegar a ese conocimiento, suspender nuestras creencias y suspender nuestros preceptos morales, ¿no? ¿Qué es lo que entiende Berman por conciencia participativa, por el contrario, que es de alguna manera lo que él dice que hemos perdido como cultura y hemos perdido como sociedad, ¿no? Pero que está ahí, digamos, pero que es una forma de entender y de percibir la realidad que no se valida, ¿ya? Es una concepción holística, ¿ya? Una concepción que entiende que los diferentes elementos del universo, ¿no? Están en una interconexión viva entre ellos, ¿ya? O sea, eh, el cuerpo no es simplemente un objeto en el que se superponen distintos sistemas de funcionamiento, sino que el cuerpo es eh, una forma de presencia, ¿cierto? Que está conectada con el entorno, donde fluyen emociones, sensaciones, ¿cierto? Que tienen una base biológica, pero que tienen una base biológica interconectada entre al interior de lo que somos y con el exterior también, ¿cierto? Una concepción holística, ¿no? De la naturaleza y del cosmos, ¿no? El sujeto, por lo tanto, está implicado con el objeto de conocimiento, ¿ya? Entonces, lo que plantea Berman es la necesidad, de alguna manera, de retomar la pregunta por el por qué cuando construimos ciencia, ¿ya? O cuando construimos conocimiento. Retomar la pregunta por el fundamento, retomar la pregunta por lo valórico, ¿ya? Porque está a la vista, digamos, que el desarrollo científico sin esa pregunta nos ha encaminado a un proceso muy peligroso, digamos, de daño ambiental, ¿no? Catástrofe ambiental ya a esta altura, podríamos decir, ¿cierto? Desigualdad también, ¿no? De alguna manera el desarrollo tecnológico incrementa las desigualdades, ¿no? Y por lo tanto hay que retomar la pregunta por cuál es el sentido, ¿no? Del conocimiento que estamos construyendo, ¿ya? Todo el debate que se produce hoy día sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que hay eh, grandes referentes, digamos, de la economía, de la ciencia, que están diciendo, paremos esto, ¿cierto? O sea, detengámoslo, el desarrollo de esta tecnología y preguntémonos para qué la queremos, por qué la queremos y hacia dónde va, ¿ya? Entonces, lo que plantea Berman es justamente retomar esa pregunta por el por qué, ¿cierto? Retomar esa pregunta por el sentido, ¿ya? La ética, por lo tanto, y la búsqueda de saber en esta concepción participativa están ligadas, son interdependientes, ¿ya? Ya, ahí se extraen algunos extractos, para la redundancia, de notas que tomaba Newton, ¿ya? El pensar me separa del mundo que yo enfrento, ¿ya? Yo percibo mi cuerpo y sus funciones, pero no soy mi cuerpo, ¿ya? Eso de alguna manera grafica, según Berman, lo que era la conciencia no participativa, ¿ya? Sin embargo, junto con estas afirmaciones, ¿ya? Que, que demarcan esta separación, ¿cierto? Este desvinculamiento que ha provocado el desarrollo del conocimiento científico como una única forma de llegar a la verdad. Hay un Newton off the record, le puse yo, ¿ya? Como un Newton que escribía cuestiones que más bien contradecían lo que él oficialmente decía o planteaba, ¿ya?
algunas frases del diario oculto, ¿no? De Newton. Toda la naturaleza divinamente formada va acompañada de signos de vida, ¿ya? O sea, al mismo tiempo que él estudiaba la naturaleza y decía que esta era como una máquina, ¿no? Que era puro materia y movimiento, él tenía otro cuaderno donde ponía lo que sentía de alguna manera, ¿no? Lo que percibía, ¿ya? Toda la naturaleza divinamente formada va acompañada de signos de vida, ¿ya? La naturaleza se deleita con las transformaciones, ¿ya? Expres- se- Él miraba su entorno, ¿cierto? Y sentía de que la naturaleza disfrutaba, ¿ya? Tenía emociones, ¿no? El mundo es el sensorio de Dios, el mundo es por donde Dios siente, ¿ya? Entonces, qué es lo que quiere graficar el autor con esto? Es que, de alguna manera, a pesar de que el ser humano ha evolucionado, ¿no? Poniendo toda su confianza en el método científico como forma de llegar a la verdad, todos intuitivamente sabemos que hay otra forma de percibir la realidad. ¿Ya? Y nos conectamos con esa otra forma de percibir la realidad cuando recurrimos a la contemplación, por ejemplo, ¿cierto? Cuando nosotros nos damos el tiempo de sentarnos y mirar un paisaje o mirar un bosque, ¿no? Nosotros captamos y tomamos conciencia de que hay otra forma, ¿no? De percibir la realidad y percibir el mundo en el que vivimos, ¿cierto? Y esa forma no ha sido validada académicamente o científicamente, pero está ahí, ¿ya? Está ahí para ser captada, ¿ya? Y es cosa entonces que avancemos hacia una nueva concepción de ciencia o hacia una nueva concepción de conocimiento que permita integrar estas dos modalidades, ¿no? De construcción del conocimiento, ¿ya? Ese es el planteamiento fundamental de Berman. Ya, lo vamos a dejar aquí porque ahora mañana vamos a ver un video que de alguna manera grafica esta oposición entre conciencia participativa y no conciencia participativa y vamos a luego pensar cómo se expresa este tema, ¿no? Este tema de la imposición de una sola forma de conocimiento en lo que es la universidad hoy día, ¿cierto? Con el texto de Castro Gómez, ¿ya? Así que si pueden echarle una leída rápida antes de la clase de mañana, una repasada para los que ya lo han leído, sería bueno, ¿ya? Eso. Así que nos vemos mañana a las 5 en la universidad esta vez. Gracias, profe. Ya, profesor. Muchas gracias, Chao, profesor. chiquillas, chiquillos. Nos Chao, chao. vemos. Que estén bien. Chao, chao. Descansen. Chao, chao. Chao a todos, nos Gracias. vemos. Chao.